Bienvenidos tengan todos nuestros hermanos, familias, vecinos, todos aquellos que han tenido a bien conectarse en este mediodía. Vamos al Señor y bendecimos su santo y poderoso nombre. No te rindas, ya está en sus hogares y estamos dispuestos, como cada mediodía, a ofrecerles una palabra desafiante, una palabra que conquista, una palabra que salva, que sana, una palabra que fortalece y mantiene nuestra esperanza en Cristo Jesús. Buen día, pastora. Amén. Oramos en el nombre del Señor y ayúdeme usted a orar ahí para que este programa pues le sea de bendición a todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, honra y gloria te damos y pedimos, Señor Padre Santo, tu presencia en medio de nosotros, Padre, y en los hogares de cada uno de nuestros hermanos. En el santo nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques por medio de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Estamos ubicados en este día en Mateo, el Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 8, versos del 5 en adelante. El tema o la palabra titulada hoy, di la palabra, precisamente. Ese es el título, di la palabra. O sea, hermanos, que dijimos que era un tema hoy desafiante porque debemos de estar confiando en la palabra del Señor. Debemos hacerlo. Debemos esforzarnos en creer en la palabra que el Señor nos ha regalado para que día a día nos fortalezcamos. Me traen malas noticias, yo he recibido malas noticias en estos días, pero confío en la palabra del Señor, no en lo que el hombre quiera provocar, no en aquello que el ambiente quiera arrojar a mi paso. No. Yo voy caminando firmemente, creyéndole al Señor y seguro que Él nos dará la victoria. Es importante eso y nos gozamos en este tema que trata de la sanidad del siervo de un centurión, un hombre muy importante en el ejército de su época, un hombre que verdaderamente amaba a sus siervos, o sea, a los que le servían. Él los amaba, los apreciaba. Y dice la palabra que entrando Jesús en Capernaum, donde se llevó a cabo este incidente, vino a él un centurión rogándole. En primer lugar, veamos la forma en que este centurión llega a Jesús, rogándole. Él no llega altivo porque tiene a su haber muchos soldados como siervos de él. Él llega humilde, él llega humillado, porque a pesar de su condición o de su posición como centurión, él reconoce que Jesús es superior a él. Él reconoce que Jesús es el admirado de todas las naciones. Él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso llega rogándole. No crean que fue fácil para este centurión llegar rogando ante Jesús. Recordemos que este hombre tenía gentes superiores a él y que no querían saber de Jesús. Y era peligroso, así como en aquella ocasión el principal de la sinagoga, Jairo, sin importarle lo que pensaran de él, se humilló ante Jesús buscando una respuesta. Este centurión llega rogando y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
pastora. Amén, gloria a Dios. La situación era bastante difícil porque no es fácil estar en casa postrado, ¿verdad? Como estaba este hombre. Y cuando este centurión se atrevió a ir donde Jesús, era porque él creía que en Jesús iba a encontrar la respuesta. Y es así. Cuando tomamos la decisión de ir a Jesús con esa necesidad, Él siempre estará dispuesto para ayudarnos. Y vemos pues que Él le hace énfasis al Señor de que era gravemente atormentado, o sea, la situación era bien difícil. A veces pues tenemos cualquier problema, pero no al grado de llegar hasta un tormento. Y estaba gravemente, a veces tenemos situaciones bien difíciles, ¿verdad? Y creemos que no vamos a encontrar una salida, pero sí acudimos a Jesús, ahí Él estará dispuesto porque Él le dice, yo iré y le sanaré, ¿verdad? Y tremendo porque Él le dice, Él no se consideraba un hombre digno, Él sabía cuál era su condición o su situación y le dice que no soy digno de que tú entres en mi casa, pero necesariamente el Señor Jesús no tiene que llegar personalmente como lo hace hoy en día. Él no está físicamente con nosotros, pero a través de su espíritu Él llega, no importa la distancia, y Él puede hacer la obra que tú estás necesitando. Y vemos la fe de este gran hombre, este centurión, que le dice, solo di la palabra, la importancia de dar la palabra y tener la palabra siempre presente en nuestra boca, ¿verdad? Hay momentos que se nos olvida la palabra, pero es necesario siempre tener la palabra, creer la palabra y tenerla presente, que por medio de ella es que el Señor va a hacer su obra si la creemos. Qué interesante. Me llama poderosamente la atención el verso número 6, que después de haber llegado rogando delante del Señor, le dice, Señor, mi criado. En primer lugar, mi criado. Hoy día, y el Señor se glorifica con lo que voy a decir, hoy día hay miles y miles de hombres y mujeres desempleados. Y hay empresarios que no les importa. Ellos están desesperados por volver a comercializar, volver a emprender sus negocios por ellos, para que su cuenta bancaria no baje, por ellos. Hablan de que están pasando problemas, hablan de que ya van tantos meses y tienen necesidad de volver a emprender, a trabajar, a comerciar. Pero ¿qué pasa con los empleados? Y oiga lo que dicen, que si esto demora y ellos no comienzan a mover sus empresas, tendrán que despedir. ¿Se da cuenta que no les importa nada con los empleados? ¿Por qué nos dicen, si no logramos reanudar nuestras actividades comerciales, no importa, haremos un esfuerzo y vamos a mantener nuestros empleados? Eso es lo que hay que decir. Así es que hay que hablar, porque tienen dinero. A mí no me va a decir ninguno de esos empresarios que no tienen dinero ahorrado. Ah, pero no quieren tocar eso. Pero prefieren que el pobre siga pasando necesidad. Oiga lo que le estoy diciendo. Miren este hombre. Este hombre era un centurión y tenía mucha gente trabajando bajo su autoridad. Y miren lo que dice. Era su criado. Y él llega rogando. Hermano, entiendan esto. Él llega rogando ante Jesús para que Jesús atienda a su criado. No era su hijo, no era su esposa, pero era un hombre de seguro que tenía dinero, un hombre potentado, un centurión, ¿ah? Pero amaba a su criado. ¿Me están entendiendo ahora? ¿Por qué los empresarios no aman a sus empleados hoy día, que lo tienen sin dinero? Este hombre era su criado, primero. Segundo, está postrado en casa. Está postrado en su casa. Tercero, paralítico. No podía moverse. Cuarto, dice, gravemente atormentado. O sea que este siervo, hoy día, para los empresarios de hoy día en Panamá, este siervo o este criado no valdría nada. Está postrado, está enfermo, bueno, que se muera.
No hay más nada que hacer. Yo no puedo hacer nada por él porque no he abierto mi empresa. Esa es la mentalidad que hay en muchos de ellos. Esa es la mentalidad diabólica. Oiga, sus empleados no tienen nada dependiendo de una bolsita. ¿Cómo usted va a estar diciendo que si no vuelve, no le abren su empresa? Usted va a despedir, agravarle más la situación a esos hombres. Dice la palabra que Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Hermano, Jesús está viendo que este centurión, este hombre principal, este hombre de muchos recursos y de gran autoridad, Jesús está viendo que tiene esta compasión por su criado, por su empleado. Jesús está viendo y sintiendo el amor de este hombre por aquel criado que estaba prácticamente desahuciado. Dice la palabra que estaba postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. O sea, cuando una persona está atormentada, ya el problema no es solamente físico, pastora, es un problema espiritual. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero este hombre responde, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Ah? No es que él tenía un techo, una casa fea, que decía, no, no soy digno, Jesús, de que entres a mi casa. No por la condición de su casa. Tendría una buena... Que él consideraba a Jesús un hombre santo, lo consideraba como el mismo Dios para que entrara en su casa. ¿Ah? Y dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Él no necesitaba necesariamente que Jesús físicamente llegara a su casa, llegara bajo su techo. Él creía en que Jesús, solamente soltando la palabra a favor de su criado, el milagro ocurriría, pastor. Amén, qué interesante. Este hombre lo movió la fe, gloria a Dios. La fe movió a este hombre, tanto así que Jesús se quedó maravillado. Fue la fe de él la que hizo la obra en su criado. Damos gracias al Señor porque en verdad lo que dijiste es pues que hay muchos jefes, muchos empresarios con mucho dinero y actúan de esta manera. Pero bueno, también hay otros que son bondadosos y Dios también, si usted es una persona de esa clase, bondadoso, Dios le bendiga. Con sus empleados, pues Dios también les sabrá recompensar. Puede que la cosa se le ponga un poquito difícil, se les apriete, ¿verdad? Pero Dios está viendo su actitud para con sus semejantes, para con las personas que usted tiene en su empresa, y el Señor le va a ayudar. Así que creo que no todo está perdido. Creo que hay empresarios que son bondadosos. No son la mayoría, pero los que lo son, Dios le va a ayudar. Le animo a que continúe ayudando a sus empleados porque Dios le va a ayudar. Usted cuenta con la ayuda poderosa del Señor, así como este hombre aquí, ¿verdad? Con su criado, él llegó y confió plenamente en el Señor. Y yo me imagino, como dije anteriormente, que la situación de este criado era bien delicada, porque una persona paralítica habría que estar atendiéndolo, pero ya una persona atormentada es una cosa bastante difícil. No sabemos cuál era su tormento, pero él dice que estaba muy atormentado. Y vemos el corazón de este centurión. Este centurión se ve que tenía un corazón bondadoso porque a través de la bondad es que Dios se glorifica, porque la mayoría o sea, muchas personas solamente piensan en ellos. Ellos primero, segundo y tercero no les interesa la necesidad ni la situación que esté pasando a otras personas, ni hacen nada para resolverle. Pero este hombre era movido a misericordia y Dios se agrada, dice, porque el que es misericordioso alcanzará misericordia de parte de Jehová.
Así que Dios nos anima a tener misericordia, ¿verdad? Con el desvalido, con el necesitado. Esta es una enseñanza poderosa en este tiempo para nosotros. Ahí medimos el corazón de una persona cuando la persona no le interesa el problema de otra persona. Simplemente le interesan sus cosas muy personales. Pero Dios siempre está a favor de aquel que es misericordioso. Di la palabra, hermanos, ustedes que me están escuchando, si hay un problema delicado, hay un problema bastante serio, porque los hay en este tiempo, de toda naturaleza, ¿verdad? Pero diga la palabra, crea a la palabra. Ya no le diga más a Dios cuán grandes son tus problemas. ¿Ah? Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Suelta la palabra a tus problemas, sea de sanidad, sea financiero, sea un problema de nervios, problema físico, problema de lo que sea. Agarra la palabra y dísela, suéltale esa palabra a tus problemas. Eso era lo que quería este centurión. Su criado, él lo tomó como un problema personal, no era su hijo, no era su esposa, pero lo tomó personal. Pero hubo algo que él creyó, y es la palabra del Señor. El Señor le dijo, voy a ir allá. Qué tremendo, ¿verdad? Está bien, Jesús, ven. Pero no. Él le dijo, Señor, no es necesario. Di la palabra. Yo sé que si tú sueltas la palabra, ella hará el mismo efecto que si tú llegas personalmente. Oiga esto, mano. Dice que también le dijo el soldado a Jesús, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. O sea que el Señor está oyendo a este centurión y se está maravillando cómo este hombre le dice a Jesús, yo también tengo gente bajo autoridad. Lo que le diga sucede. Por eso él le decía al Señor, di la palabra, porque yo solamente le doy la palabra a mis subalternos y ellos obedecen. Así que yo estoy seguro que si tú sueltas la palabra, ella hará la obra a favor de mi criado. Qué tremendo, hermanos. Dice que Jesús, verso 10 para los que me siguen, Jesús al oír esto dice, se maravilló. Mire, no cualquiera puede maravillar a Jesús. Jesús se maravilla solamente con gente de fe. Jesús se maravilla solamente con gente que vive fortalecida, que no tiene temor a cualquier cosa. Jesús se maravilla porque la fe es eso. La fe trae fuerza, la fe te da convicción, la fe te impulsa hacia adelante. ¿Ah? En la fe no hay temor. Y dice que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, sabe que Jesús siempre lo seguía a mucha gente, y Jesús aprovechó la fe de este centurión y le dijo a la multitud, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, ni aún en medio de su pueblo, en medio de los judíos, como era Jesús, judío dice, ni ahí, mano, he hallado tanta fe. En cambio, este centurión, ¿ah? Qué tremendo. Di la palabra, me dijo. No, Señor, no tienes que estar allí. Di la palabra. Dice que os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes eran los hijos del reino? Hermano, aquellos judíos que estaban bajo la promesa. Aquellos judíos, hermanos, que ya para ellos era el reino del Señor, porque Él vino a ellos como rey, ofreciéndoles el reino. Pero dice la palabra, lamentablemente no creen, lamentablemente no me han aceptado. Ellos son los hijos, los que merecen estar en el reino, los que merecen estar disfrutando de las promesas, pero no me han aceptado. En otras palabras le dice, y este centurión, que no forma parte de los hijos del reino, solamente confía en que yo diga la palabra. Dice que entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste,
te sea hecho. Y eso va para ustedes y para nosotros. De la manera en que creemos, así será hecho. El Señor no nos va a dar algo que no creemos que pueda ocurrir. El Señor confía en que nosotros lo que creamos, lo recibamos. ¿Ah? Él no va a ir más allá de nuestra fe. Qué tremendo. Dice, que sea hecho como creíste, le dijo al centurión, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Tuvo razón el centurión? Claro, de soltar la palabra, pastora. Y me imagino que este centurión dio testimonio, tuvo la gran oportunidad de dar testimonio a muchas personas, ya que el centurión era uno que estaba a cargo de 100 soldados, así es, ¿verdad? Y entonces también vemos que era un hombre que tenía recursos porque tenía criados. Y a él recibir el milagro, porque él dio testimonio, él preguntó a qué hora, ¿verdad? Fue sanado a la misma hora que Jesús soltó la palabra. Gloria al Señor. O sea que desde el mismo momento que el Señor decidió sanarlo por medio de la fe de este hombre, ese hombre allá donde se encontraba a la distancia, él fue sanado. Así que para el Señor no hay nada imposible. A veces hemos oído una palabra a través de cualquiera de los medios radiales, satelitales o virtuales, como sea, ¿verdad? Y ha sido una palabra que a veces se ha dado hace ya mucho tiempo y usted la está oyendo por primera vez, pero es una palabra que no pierde poder, no pierde efecto, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios trasciende límites, tiempos y circunstancias. Así que vemos aquí que era la distancia, pero este hombre paralítico fue sanado. Gloria al Señor. En la misma hora que el Señor dijo la palabra y el criado estaba creyendo. Aquí lo importante es decir la palabra y creer que esa palabra hará el milagro, traerá de una forma creativa lo que necesitamos recibir de parte de Dios. Aleluya. Dice, como creíste, sí, porque es como creamos. Como creíste, dice, te sea hecho. Y dice la palabra que y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, en el momento que se cree, viene el milagro. No es que eso va a esperar y a esperar, no. En el momento que tú creas, viene el milagro. Ya tú creíste. Dios ahora va a actuar. Lo puede hacer de manera instantánea. Lo puede hacer cuando Él quiera. Pero ya tú creíste. O sea que ya tu milagro viene en camino. Y no hay diablo que pueda meter la mano allí. Porque ya tú creíste. Tu fe te indicó que se iba a hacer la obra. Tu fe te indicó que la sanidad se hizo. Tu fe te indicó que tu estómago ha sido sano. Tu fe te indicó que tu corazón es sano. Tu fe te está indicando que tu cerebro es sano. Porque como crees, así mismo será. La Biblia es clara cuando el Señor le dice, ve que ya todo está hecho, hermano. En otras palabras, Jesús le estará diciendo, yo no hice nada, fue tu fe. Tú creíste y tu criado es sano. Por eso el Señor le dice, ve, y como creíste, porque es importante lo que nosotros creamos. No es cuestión de que vamos a estar gritando y gritando, Señor, 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 y no creemos. No va a ocurrir nada. En cambio, si usted con esa fe silenciosa, calma, usted puede también rogar y pegar 3 gritos con fe y sucede el milagro. Pero entendamos que no depende de los gritos, porque el Señor le dice, ve, y como creíste, como Él creyó, no como gritó, como Él creyó, dice la palabra, te sea hecho. Y el milagro se produjo. Entonces, es importante creer. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Crea en la palabra. Hermanos, creamos en la palabra. Dios se va a encargar del resto. Nosotros no tenemos que hacer más nada.
que creer en la palabra. Este centurión no era ni siquiera judío, este centurión no era ni siquiera cristiano, este centurión no sabía ni siquiera, hermano, entregado a Cristo como su salvador personal, pero él era testigo de que Jesús tenía el poder de Dios. Él era testigo. Mire, cuando este hombre, dice la palabra, llega rogándole a Jesús, es porque él tenía evidencia, testimonio de lo milagroso que era Jesús, del poder que había en ese hombre. Por eso él no quiso que ni siquiera Jesús llegara a su casa. Di la palabra, ¿ah? Porque ya él tenía testimonio del poder de Jesús manifestado en muchas otras personas. No se extrañe que el centurión fue testigo, ¿verdad? De Jesús sanando a un leproso que ocurrió un poco de días atrás. Jesús sanó a un leproso. Y Jesús a través de la palabra hizo muchos milagros. No se extrañe que el centurión fue testigo de esa obra milagrosa. Por eso cuando Jesús entra en Capernaum, dice que el centurión llegó a él rogándole, porque él fue testigo del poder que salía de Jesús. Este centurión no le va a rogar a cualquier hombre. Este centurión no le va a decir a cualquier hombre, ¿ah? Ven a mi casa, que mi criado está postrado, paralítico, gravemente atormentado. Este centurión, mire, recuerden que este era un soldado, un hombre que tenía bajo su autoridad cualquier cantidad de soldados, ¿ah? Y él no va a pedirle a cualquiera que se le acerque o a cualquiera que enfrente. Ven que mi criado así. No, no, no. Él se lo dijo a Jesús y rogando, porque él sabía quién era Jesús, aunque no lo había recibido como su salvador personal, aunque no formaba parte del pueblo judío, aunque no formaba parte del reino, hermano, pero él formó parte desde ese momento en los que creen. Dice que rogándole, solamente el que cree ruega con fe, y el Señor simplemente le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Sabía Jesús que este hombre no le iba a permitir ir a su casa? Lo más seguro es que sí, porque el Señor es Dios y todo lo sabe. Pero ¿por qué le dijo, yo iré y le sanaré? Para precisamente sacar las palabras del centurión cuando dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Esto era lo que Jesús quería que este hombre dijera. Porque era fácil que Jesús llegara a su casa, viera al criado y lo sanara. Pero el Señor quería sacar la fe profunda de este centurión. ¿Para qué? Para que su pueblo, para que los judíos, para aquellos que no creían y son parte del reino, comiencen a creer. Este centurión fue un ejemplo, ¿ah? No solo de autoridad, sino de fe. Este centurión fue algo distinto, hermano. Jesús quería hace rato ver a gente de fe, como cuando iba caminando con Jairo y la multitud y aquella mujer de flujo de sangre. Hermano, Jesús siempre está caminando, esperando hombres y mujeres que tengan fe, y confiemos en su palabra, porque en la palabra está el poder. Creamos la palabra. Por eso cada vez que estudiamos la Biblia, y hágalo todos los días, estúdiala, su fe va aumentando, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estudie la palabra cada día. Si usted no tiene fe, estudie la palabra, que la palabra tiene los hechos portentosos de Dios para que su fe aumente. ¿Sabe cuándo aumenta la fe? La fe aumenta cuando a través de la palabra leemos los milagros, las maravillas que hace el Señor. Nuestra fe aumenta porque la fe se alimenta de la palabra de Dios, de los milagros, de las señales y prodigios. Por eso es necesario estudiar la palabra, porque allí está el poder de Dios. Y este poder, cuando nuestra mente, nuestro espíritu, corazón
alma, aún nuestro cuerpo recibe el impacto de los milagros que hay en la Biblia, nuestra fe comienza a aumentar y comenzamos a creer, así como el centurión creyó y le dijo al Señor, solo di la palabra. O sea que el centurión sabía que Jesús solamente soltando la palabra iba a haber un resultado milagroso. Amén. Podemos ver también, pues, de que Jesús era una persona que se podía confiar, porque hay que estudiar la palabra y hay que hacer la palabra. Hacer la palabra es ir a llevar esa palabra, a compartir esa palabra, porque la palabra del Señor no puede estar muerta, no puede estar inactiva. Y la fe es acción, ¿verdad? Y en el momento que nosotros dejemos de dar esta palabra, de compartir esta palabra, ¿verdad? Muchas personas dejarán de recibir el impacto de ella, porque cada vez que la compartamos, nos alimenta nuestra fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ella nos sostiene. Así por es. la fe estamos siendo sostenidos. Gloria a Dios. Porque los embates que vienen, que se nos presentan en muchas ocasiones, son fuertes y situaciones, pero la fe nos va a sostener en un momento. Y Jesús era un hombre que brindaba confianza a la gente, porque la gente estaba viendo las señales, ¿verdad? Cuando usted es una persona que sirve a Dios, se va a encontrar con muchos milagros en el camino, porque usted está sirviendo al Señor y las obras se van haciendo. Y hay momentos que usted no planea, ni organiza, ni planifica nada, pero se va a encontrar en el camino, ¿verdad? Esto le pasaba a diario en la vida de Jesús. Él estaba caminando y predicando y la gente salía y le traían los enfermos. Algunos venían buscándolos directamente, pero muchos le salían al camino. Y cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor como Él nos manda, llevando la palabra, ¿verdad? Haciendo que esta palabra produzca los milagros, nos vamos a encontrar en el camino, ¿verdad? Con muchas necesidades de las personas y es la gran oportunidad para hacer los milagros, para hacer las señales, aún cosas que nosotros no pensábamos que se podían hacer a través de la fe. Gloria al Señor. Y esa es la razón por la cual nació esta plataforma, para que ustedes pudiesen recibir cada día la palabra. Si dependiera de nosotros, hubiéramos suspendido ya, quién sabe, hubiésemos estado una semana solo en esta plataforma y bueno, seguimos nuestra vida normal en casa, pero no. Estamos compartiendo cada día la palabra porque es el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Compartir la palabra, predicar la palabra. No se puede en las calles públicamente, no se puede en el templo con mayor eficacia, pero Dios creó las distintas plataformas. Dios creó los distintos medios de comunicación social para que su palabra fuese predicada, para que su palabra corra y glorifique su nombre. Así es que esperamos nosotros, ¿verdad? Que así como estamos haciéndolo a favor de ustedes, ustedes lo hagan a favor de otros, porque todos tenemos la misma oportunidad. Esta gran comisión no es solamente para pastores, esta gran comisión es para todo aquel que ha creído. Si usted ha creído, promueva la palabra, proclame la palabra. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente al oír que usted está proclamando la palabra, creerá. Esto es sumamente importante. Este centurión creyó por estar oyendo a Jesús predicando todos los días en las calles, en las plazas, montes, montañas, etcétera. Él de alguna manera creyó. Por eso cuando él se entera que Jesús está en Capernaum, él inmediatamente se acerca a Jesús. Él nunca se hubiese acercado a Jesús si no hubiese tenido convicción del poder de la palabra de Dios. Pero el poder de la palabra se manifestaba porque Jesús la compartía todos los días. Estamos nosotros seguros
que hay poder en la palabra que compartimos, porque lo hacemos creyendo, lo hacemos con humildad, lo hacemos, hermanos, con tal gozo que estamos convencidos de que la palabra que compartimos, que es de Dios, seguirá siendo viva y eficaz. Di la palabra. Usted también puede solamente decir la palabra. Crea la palabra, confíe en ella y compártala para que ocurran milagros, señales, para que ocurran gente redimida, gente salva, porque la palabra quiere también salvar. Diga la palabra, no tenga temor, llame al vecino, tome el celular. Si tiene la oportunidad de una plataforma, cree una plataforma en Facebook, YouTube, Instagram, cualquiera de los sistemas. Hágalo, porque Dios creó este sistema. El hombre lo ha descubierto, pero el que lo creó fue Dios. El hombre no ha inventado nada ni creado nada. Dios es el creador de todas las cosas que existen. Amén. Nos vamos a disponer para la oración. Gloria sea al Señor en esta tarde, dando gracias al Señor, aleluya, porque su palabra es creadora, es creativa. Ella crea las cosas que nosotros necesitamos. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Estamos orando por Ana Cortés, por su familia, por cada uno de sus padres, por su hermanita, para que en el nombre de Jesús, Señor Dios, se glorifique y termine de hacer la sanidad completa. Gloria al Señor. Y sobre todo, Señor, la sanidad espiritual en la vida de todos ellos. Alabado sea el Padre nombre mío, de sean Jesús. fortalecidos, Sí, Señor, Señor. renovados y puedan tener esa fe para abrazar, Oh, Señor, gloria a la Dios. palabra y alcanzar la salvación. Oramos por la familia Gracias, Toledo, Señor. la gracia y la bendición de Dios sobre ustedes, Vive para la siempre. provisión de Dios. Oramos también Ángel por David, hermanos, toda la nuestros familia hermanos, Toledo, Al bendiciones. Bellamy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Mi hermano Germán y su familia, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oramos por la familia Mayer Castillo, Gracias, en el nombre Padre, de Jesús. Que la gracia de por Dios esta familia que siempre te le sirve por siga muchos alcanzando, años. le siga bendiciendo y le siga Hay prosperando poder en en el todos nombre sus de caminos. Jesús. Oramos por Santiago Borbúa, en el Glorifícate nombre en de Duco, Jesús, Señor. Padre Santo, por la Bendícele a él familia, y su por su vida familia. espiritual. Oramos por En el Bielka nombre de Borbúa, Jesús. Señor, que tú le des fuerza Gracias, eterno sobrenatural, Dios. Padre Sí, mío, Señor. Señor, y la dotes de todas En el aquellas nombre de cosas, Jesús. Señor, que tu hija necesita. Sí, Fortaleza, eterno salud Dios. y gracia de Gracia Dios y en paz. el nombre de Jesús, Señor. Sanidad total para tu Guárdala, hija. Señor, de todo mal, la cubrimos En con el tu nombre de santísima Jesús. sangre. Oramos por Donald Morales, por Gracias, Luis Señor. Pitre, Señor. Oramos por Bendito Luz sea tu Molina, nombre, Padre Padre. mío, pues que esté, Señor, Padre Santo, Alabamos tu fortalecida, nombre. Sí, Señor. restablecida en ti, en el nombre Gracias, poderoso de Dios. Jesús. Estamos orando también por la pastora Diana González, Hay poder. que la gracia de Dios esté con ella, Sí, la Señor. bendecida, Señor, en todo momento. Bendita Que seas Dios tú le y tu dé familia, la pastora. palabra en el nombre de Jesús. Alabamos También el estamos nombre de orando Jesús. por Germán Morelos, si es el pastor. Dios bendiga La a gracia Germán de Morelos. Dios sobre ti, palabra del cielo. Para Gracias, ti, Germán, por en estar el conectado nombre de Jesús, por en tu esta hora de familia, bendición. en el nombre de Jesús, Señor. Dios te bendiga, Damos Germán. gracias por los hermanos que se Pastor, conectan en la noche. Buenavista de En Colón. el nombre de Jesús. Hay Estamos poder en orando, Jesús. Padre mío, por la familia Kiel Santa María. Gracias, en el nombre Señor. de Jesús, Padre, por nuestro hermano Luis. Glorifícate, en el nombre de Jesús. Padre. Oramos por nuestra Humberto, hermana, Yajaira, Señor, Evidelia, en el nombre de Caitlin. Jesús, Padre mío. Oramos, Señor, también por ellos, Josué. en nombre de Jesús. Sigue bendiciendo esta Gloria familia. al Señor. Gracias, Oramos, oh Dios, Señor, por por siempre y para siempre. la familia Montenegro, en el nombre Sí, de Jesús, Señor. Sé con Padre Irina, celestial. Emanuel, En el Lourdes. nombre de Jesús también, Padre. Glorifícate, Señor, en el Oro por mi pequeño Jan hermana, Lucas. Señor Padre Santo. Oh Dios de la Gracias. gloria, bendecimos, Señor. Hay poder en el Oh nombre Dios, de nuestra hermana Cristo. Lorena, la oramos por ella. Dios te bendiga, Lorena Alcántara, En el a nombre tu de familia Jesús, en República Padre, Dominicana. provvéale, Señor, Padre Glorifícate, mío. Señor. En el nombre de Sé con Jesús. Yadier, Jericho, Oh, gloria hasta a Dios. República Sí, Dominicana. Señor, Hay Padre bendición. Santo, Señor. Beatriz en Colombia. Oramos por nuestra hija Marta, Pedimos, por Señor, nuestra sí, hija Sila, glorifícate. en el nombre de Jesús. Leandro González en Oramos, Valencia, Padre España. mío, también Bendice, bendice, en esta Señor, hora, su Padre ministerio. Santo.
por la salud de Leodora Álvarez, Señor. Sí, Señor. Fuera, Dios mío, Padre. Glorifícate, en el santo Señor. Nombre de Jesús, Señor. Su Hijo, Padre. Toda convulsión. Manténlo, Señor, en fortaleza. Quita, Señor, toda reprendemos de su toda convulsión, cabeza, Padre, en el nombre de todo Jesús. problema en el cerebro, Padre, Señor, trae la que es el que trae las convulsiones. hija, Padre, oh Santo, fuera de ella, Señor. Sánala, ella es libre. En el nombre de Jesús, palabra, la sangre del Cordero tiene poder. Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, ella santo sana, eres. Señor, así como sanaste, Aleluya. Señor, el cinturón, tú sanarás, Señor. Gracias por el siervo de ese centurión, Señor, que ha hecho la obra maravillosa. Toda persona que en este momento tenga una dolencia sean sanados. Sí, en el nombre santo de Jesús, eres. Padre, que cada Gloria a tu nombre, Dios. sanidad, Señor, Padre mío. Oramos gracias por siempre. En las salas de cuidados intensivos, sí, de los Señor. diferentes Toma control, Padre. De esta ciudad. Detén la mortandad en esa Jesús, sala de Padre cuidados mío, intensivos, Señor. Oh Jesús, detén, Señor. Con tu santo poder. Detén ese espíritu de muerte, Señor, en cuidados intensivos. Padre mío. En misericordia, Padre. Enfermos, te lo pedimos, ten misericordia, Señor. Que te conozcan a oh ti. Padre Dale amantísimo. Oportunidad de que vivan, Padre mío. Alabado sea por siempre, Señor, para que te conozcan, el que no toma te conoce, todo control, mío, Señor. Oh, en Dios, el nombre de Jesús, reprendemos todo virus. Por la empresa RS, Padre oh Dios, mío, Señor, que tú la glorifica tu nombre, Padre. Haga prosperar, Señor, a tu hija, Lucía, en el nombre de Padre Jesús. Mío, en el nombre de Jesús. Grande y maravillosa son tus obras, Señor, con toda bendición del cielo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos honra y gloria. Sí, Señor. Tu santo nombre. Oh, sí, eterno Padre y mío, maravilloso. Con las empresas de los hermanos. Padre mío, especialmente, Padre Santo. Toma control, Padre. ¿Qué van a hacer en el nombre empresarios, de Jesús? Señor. Oh Dios Todopoderoso. Toma control, Padre, que sean justos. De Panamá. En el nombre que sean justos, Jesús, Señor. Mi Dios, Padre que no estén pendientes aumentar las Dios arcas. Poderoso, Señor. Trae Señor, que sean justos cielo, con el pobre. Divina, con Padre. el que no tiene que comer, a nuestros Señor. gobernantes. Ellos tienen que comer, el pobre no Señor, tiene que comer. Presidente. En Toma el nombre control, de Jesús, Padre Santo. Toma control, Dios, Señor, sana en el nuestra nombre tierra, de Padre mío, Señor. Sana, Señor, Padre, espiritualmente, Padre mío. De todas aquellas cosas, Señor, que afectan, Señor, nuestra vida, que afectan la vida del hombre, Padre. Sana, trae sanidad, Dios mío. Alabamos tu nombre, en el nombre Dios. poderoso de Jesús, Señor. Amén, Padre. Gracias, eterno Dios. Gracias por nuestro director Daniel Mosquera. Gracias te damos, Señor. Por Melanie, bendícela en su trabajo. En el nombre poderoso de Jesús. A ustedes, no hay palabras para agradecer la sintonía a través de esta plataforma espiritual. Los esperamos mañana a las 12 mediodía, si Dios así lo permite. No te rindas. Bendiciones. Porque al final de esta batalla tendrás una corona y una Oh, gracias, Jesús.